Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les vengo con una nueva guía y en este caso va a ser una guía para pasar el boss Tarmiel con más de 7000 puntos en dificultad Challenge, ¿ok? Que es como dificultad desafiador o algo así, ¿no? O desafiante. Quiero creer que es la traducción al español, la verdad es que desconozco. Vamos a usar el equipo que está en el top, de hecho, bueno, uno de los equipos que está en el top, que sería este de por aquí. Como pueden ver, hay otros equipos que igual se encuentran en el top. Yo la verdad que nada más hice un intento, salió y ahí lo dejé. No pienso puntuar más porque la verdad es que todas las recompensas, para llevarte todas las recompensas que serían pues prácticamente estas de aquí, las de arriba, llevarte todas estas, pues bueno, solo ocupas quedar arriba del 5%, ¿no? Con llegar a 4% o 1.14% como es mi caso, pues es más que suficiente, ¿no? No me da por intentar llegar a puntuaciones de top 100 o algo por el estilo. La verdad que es muy demandante, es mucho tiempo y tiempo no tengo. Así que pues bueno, vamos a ver este equipo, les voy a mostrar cómo van equipados. Ok, el Gowther va equipado con vida y defensa. El Zariel va a ir equipado con vida y defensa. La Kizuna va a ir equipada con vida y defensa. Y el Ban con vida y defensa. Como pueden ver, todos van a ir vida y defensa. Y la estrategia es importante. Las cartas importantes son carta de subir de rango de Gowther, carta de postura de Zariel, ok, es de las más importantes. Y estas cartas de Kizuna, ambas, ¿no? Ambas son importantes. No importa si tienes los movimientos definitivos 1 de 6 o 6 de 6, 5 de 6, 4 de 6. No importa en qué nivel los tengas, que no los vas a ocupar, ¿ok? El set de cartas que vamos a estar ocupando es este por aquí, que lo que hace es que infligas 5% más de daño a los enemigos. Y por condiciones que vamos a usar aquí, condiciones que podemos marcar, por cierto, que nada más se pueden marcar 3 condiciones. Tendríamos que la primera es pasar sin cocinar, o sea, sin comida. En este caso no se va a marcar porque vamos a usar comida de vida, porque es muy importante para la puntuación. La segunda es, pues bueno, pasarlo sin usar a Merlin, la hija de Belialui. Entonces, obviamente no la vamos a ocupar en este equipo, entonces se marca esa. Despejar el escenario en menos de 8 turnos, se marca ahí y llevamos 30% extra. Y la última sería despejar sin movimientos definitivos, se marca y conseguiríamos 20% extra, con un total de 50% más, ¿ok? La verdad que la estrategia es muy sencilla. Por aquí tenemos como condiciones extras para sacar un extra de puntos. La primera sería que a la hora de pasar lo que vendría siendo el final boss, ir con tener más de 70.000, perdón, tener más del 70% de la vida. La segunda sería eliminar 20 desventajas de los aliados con una habilidad que tiene un efecto de purificación. La tercera sería elimina 5 beneficios enemigos con la habilidad de eliminación de beneficios. Y la última sería activando la resurrección del enemigo 6 veces o más, ¿ok? Para que se hagan una idea, el señor Tarmiel tiene unos secuaces, vamos a llamarlo así, con estas bolitas, estas esferitas. Y pues estas esferitas, cada vez que tú las derrotas, reviven. Entonces, reviviendo 6 veces a esas bolitas, pues se cumple la última misión, ¿ok? En este caso, no les voy a explicar mucho de este Tarmiel, de la fase 1, porque la verdad lo van a ver un turno y de allá no va a aparecer más. Y el que sí vamos a hablar es de este Tarmiel, ¿ok? Con Tarmiel no hay tanto problema, ciertamente. Sus cartas sí que hacen daño, pero no hacen un daño extremo. Siéndoles sinceros, no hacen un daño tan extremo. Los que tienen que cuidarse es de la ultimate de los enanos estos, ¿ok? Y es importante de que los maten o los derroten, vaya la redundancia, en la segunda fase, ¿no? Apenas llegas, los derrotas. ¿Por qué? Porque uno de ellos te bloquean los orbes de ulti. No recuerdo si es este o este de aquí, creo que es este de aquí. Te bloquea los orbes de ulti durante 2 turnos. Así que pues bueno, vamos a llevar comida de vida. Creo que ya he explicado todo lo mejor que se pudo explicar. La verdad que es muy sencillo, ahorita va a ver la demostración y no hay tanto problema. Depende del RNG, sí. Está usando una unidad gratuita que es Kizuna. Pueden cambiar a Gowther verde por Gowther rojo sin ningún problema. En el caso de Zariel veo complicado que lo puedan cambiar porque incluso el equipo que está dentro del top por aquí usa también el Zariel, ¿ok? Pero bueno, voy a estar probando más equipos y si encuentro alguno con una puntuación medianamente decente, que llegues al mínimo top 50% y te lleves la skin, pues se los voy a subir. Así que pues bueno, es importante que Kizuna tenga a Arbus de Link. Pueden probar con Tarmiel de Link, pero lo suyo sería el Arbus de Link, ¿ok?
pueden probar con Tarmiel, pero lo suyo, repito, es Arbus de Link. Ahí sí diría que es un sí o sí. Si no, podríamos usar el team de Arcángeles. Así que pues bueno, vamos a la demostración sin más preámbulos y nos vemos ahorita. Muy bien, ya estamos en la demostración. Cuestiones importantes por aquí sería... ¿No se escucha? Dame un segundo. Ok, ya tenemos audio. La verdad que la entrada del Tarmiel es una entrada muy bonita. La verdad que está muy genial, como pueden ver. Vamos a mostrárselas. Ok, en el primer turno, la verdad es que es muy importante que inicien con las cartas que les voy a decir a continuación. Ok, hay varias variables para estas cartas, pero en teoría siempre sí o sí tienes que tener turno 1, tienes que tener carta de postura del señor Zariel en oro. Podría tocarte, como me tocó a mí, dos cartas de subida de rango o una carta de Zariel, dos cartas de Zariel con postura, las combinas, subes de rango y se convierte en oro. Esto es esencial y es muy importante, ¿ok? Esto es base, ¿ok? Si no sale así, reinicien el piso y hasta que salga de una forma, ¿ok? Les digo, este boss, por desgracia, es un boss con bastante RNG, ¿ok? Es un boss que la verdad que tienes que ocupar bastante RNG para poder pasarlo de manera más o menos sencilla. Como pueden ver, les baja bastante la postura en oro a este Tarmiel. Por eso les dije en la primera parte que no es muy esencial, no es muy importante hablar del primer Tarmiel, porque el simple hecho de que lo iban a ver un turno y nada más. No, de ahí en fuera no lo van a volver a ver, porque ya viene el otro Tarmiel, ¿no? Este es el Arbus, bueno, se le suele llamar Arbus, pero de aquí viene el Tarmiel normal, vamos a llamarlo, ¿no? Ok, la verdad que las animaciones están muy bonitas, se ven muy geniales. El Tarmiel se ve genial con su nueva skin esta de Final Boss. Entonces, igual aquí es importante que les toque postura, ¿ok? En este caso no tanto. De hecho, podrán ver que aquí lo esencial sería que ustedes les hubiese tocado dos cartas de Kizuna, ¿ok? Dos cartas de Kizuna de ataque o dos cartas de bufo, se combinan, atacan y de ahí sube de rango esa carta de bufo. Porque aquí deberían haberse bufado carta de Kizuna en oro. Pero en este caso yo no lo conseguí, entonces igual eso resta un poquito de puntos y tal. Pero es, repito, en la mejor run, ¿no? El mejor intento que puedan tener sería así. Ahorita, como van a ver, vamos a derrotar lo que vendría siendo a los secuaces. Llevamos ahí 4 muertes. Con estas otras 2 serían 6. Y como pueden ver, tuvimos suerte que nos tocó una carta de X, un ataque. Entonces vamos a poder subir de rango esa carta de ventaja. Ok. Por esto le digo que es importante que lleven a Arbus, más que nada porque la Kizuna sí suele recibir mucho daño del Tarmiel y se suele centrar mucho en ella por la ventaja de atributo. Entonces llevar a Arbus de Link es muy esencial, es brutalmente esencial. Si no, les recomendaría darlo en infierno, ¿ok? En este caso, turno 2, fase 2, carta en plata de preferencia. Diría que casi sí o sí, carta en plata para que no estén con el pendiente en plan de... Tendré la postura el siguiente turno, no tendré cartas de postura. Entonces, turno 2, fase 2, postura nivel 2 de Zariel, ¿ok? Ya de aquí viene siendo un poquito más sencillo, ¿ok? Va siendo un poquito más sencillo. En este caso, creo que en este turno lo único que vamos a hacer es vamos a atacar con carta de Zariel, ¿ok? Si tienen carta de Kizuna, pueden atacar con carta de Kizuna. Si atacan con carta de Zariel, pueden atacar con carta de Zariel sin ningún problema. Ok, aquí regresa el daño. Como pueden ver, cada daño que le hace el Zariel, el Tarmiel se regenera una gran cantidad. Entonces va a ser, estas primeras veces no va a ser muy posible que lo puedan one-shotear. Ahorita, como van a ver, nos van a tirar la ulti, ok, nos van a tirar los movimientos definitivos. Y aquí les digo donde yo muchas veces morí. No por Tarmiel, Tarmiel no te pega mucho con la ulti. Créeme que no te pega mucho con la ulti. Si seguiste todos los pasos que estás viendo en el video, no te va a pegar mucho con la ulti. Pero los secuaces, las bolitas estas que están flotando, pegan como papá borracho. Pegan horrible, ¿ok? Es una cosa impresionante. Pegan fatal. Yo aquí tiré carta justamente de Zariel, 3 cartas de Narya, ¿ok? Porque igual al mismo tiempo de que ellos se bufan, cuando lo matamos, nosotros igual recibimos bufos, ¿ok? Entonces, pues bueno, en este turno de preferencia, mátenlos 3 veces. Como pudieron ver, igual incluso estuve a punto de matar a Tarmiel, ¿ok? Y aquí este último turno es importante. Es importante porque es importante que sobrevivas a la ulti de estos señores, de los secuaces, que es una ulti en Narya. Y es importante que tengas postura en oro de Zariel,
Ok, como pudieron ver yo tuve suerte, tengo 2 subidas de rango. De hecho, como pueden ver, estuvieron a nada de matarme, me quitaron la postura y me quitaron los buffos. Ok, y mi Gouder se quedó nada. Si Gouder hubiese muerto, esta run ya no sirve, este intento ya no sirve. Entonces aquí simplemente ya es subir de rango las cartas de Zariel. Sencillo, a nivel oro. Y nada más. Y nada más. Ya con esto es más que suficiente y se pueden dar por bien servidos. Ok, ya con eso es más que suficiente para matar al Tarmiel, ¿no? Ok. Igual es muy importante, se me olvidó comentarlo, la reliquia del Solacite. La reliquia de Solacite es muy importante, como pudieron ver, lo vamos a matar en el turno 6. Pero la reliquia de Solacite es base. Es base para este boss, tan siquiera con este equipo, ¿ok? Como pueden ver, lo matamos, hicimos 892.000, así que pues bueno. Sería todo de mi parte. Si les gustó el video, pues pueden dejar su like. Si les da ayuda, pues también suscríbanse, claro que sí. O comenten por ahí, ¿sabes qué? Ventura, me sirvió, gracias, nos vemos. Buenas noches. Así que como pueden ver, hice 7.377 puntos, 50%. Así que, oye, estuvo muy bien. Así que pues nada, gente, yo lo dejo por aquí. Espero que les haya gustado el video y les haya sido de ayuda. Hasta la próxima. Chao, chao.